Vamos a estar hablando acerca de revelaciones importantes por parte de la periodista Anabel Hernández. Esta periodista que ha seguido mejor que nadie y más cerca que nadie toda la delincuencia organizada vinculada a los gobiernos y también a las agrupaciones del crimen organizado. Y esta mañana acaba de brindarnos declaraciones exquisitas, diría yo, con respecto a los vínculos, donde se vuelven a confirmar los vínculos de Felipe Calderón con el crimen organizado gracias a su amistad con Genaro García Luna, su ex super policía del gobierno espurio que él encabezó. Así que en el video de hoy vamos a responder algunas preguntas como: ¿qué querían hacerle a la Barbie cuando lo detuvieron? ¿Qué evidencias entregó a la DEA? Y también, ¿se compartió la información de la Barbie con el gobierno mexicano? Así que hoy, Borolas a la cárcel este año. La Barbie entregó fotos y videos a la DEA como un agente infiltrado. Esa ni Alejandro González Iñárritu la alcanzó a ver. Esta es una información de última hora. Y bienvenidos a esto que son los encabezados de última hora, las noticias y el análisis casi a diario. Y por su mamacita santa, compartan este video porque ya Borolas se va a la cárcel. Compartan este video en sus grupos de Facebook y WhatsApp diciendo: yo me informo con los encabezados. Habiendo dicho esto, Borolas se va a la cárcel. Anabel Hernández está revelando que la Barbie no era comúnmente, como todos creían, un delincuente del crimen organizado, sino que era un agente infiltrado que está soltándole la sopa a la DEA y a las autoridades en los Estados Unidos con respecto a los vínculos de Genaro García Luna con la agrupación de Sinaloa. Y ya déjenme, yo ya no voy a tener que decir nada, que sea mejor Anabel Hernández quien nos diga en la pantalla de Pinolillo: el secreto Rarámuri que te da vida, ponle pilas a tu vida. Todo este contubernio con el crimen organizado, Genaro García Luna y la agrupación de Sinaloa, con conocimiento del comandante Borolas. Échale, Anabel. Bueno, Carmen, pues justamente siguiendo la investigación que estamos haciendo para Aristegui Noticias, de la situación del caso de Genaro García Luna, de las personas involucradas con él que han sido sus cómplices a lo largo del tiempo, de en qué consistía su corrupción, de quiénes son estas personas que aún tienen lazos con él y que siguen en el gobierno. Bueno, pues continuando esta ruta de investigación, me puse a profundizar en el papel importante de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, porque recordarás tú y el auditorio que este narcotraficante en su momento, en 2012, me envió una carta que yo publiqué en el periódico Reforma, donde él aseguraba tener información muy clara y precisa, contundente, de la corrupción de Genaro García Luna y de su equipo más cercano. Es así que buscando más información y queriendo saber yo si esta información Edgar Valdés Villarreal la había compartido ahora, porque recordemos que en 2015 fue extraditado a Estados Unidos, si la había compartido ya con el gobierno americano. Bueno, este es el contexto para explicar al auditorio cómo es que dimos con este importante documento. Ahí en la corte de Atlanta, Georgia, donde se llevó y se lleva a cabo todavía el juicio contra el proceso judicial contra Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie, en un documento oficial, judicial, hoy podemos saber categóricamente que Edgar Valdés Villarreal no solo era el narcotraficante violento que hizo muchas guerras, que trabajaba para la Federación cuando estaban unidos el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el cártel de los Beltrán Leiva, y después se quedó trabajando para Arturo Beltrán Leiva, después que en el 2008 hubo esta división y esta pelea. Edgar Valdés Villarreal no solo era un narco, de 2008 a 2010 era un infiltrado de la DEA, trabajaba directamente para la DEA y el FBI, y durante todo ese rango de tiempo les estuvo proveyendo de información sensible que ayudó a diferentes acciones que llevó a cabo el gobierno americano. Y una de estas informaciones muy sensible, que ahora sabemos, este hombre violento, narcotraficante, La Barbie, era en realidad un colaborador de la DEA. La DEA sabía lo que estaba haciendo, la DEA lo utilizaba para llegar a la información de lo que estaba ocurriendo ahí dentro de los carteles de la droga en México. Ahora sabemos que Edgar Valdés informó en su momento de la corrupción terrible que había en el gobierno de Felipe Calderón. Informó incluso, de acuerdo a este documento judicial, que él mismo fue testigo de cómo funcionarios públicos corruptos mexicanos, de la información que les daba la DEA, información muy sensible, estos funcionarios, estos policías corruptos,
lo compartían con los carteles de la droga. Entre la información muy sensible que compartían, a cambio de sobornos, a cambio de dinero, era la identidad, fotografías, ubicación, nombres reales de todos los agentes de la DEA que estaban adscritos en México. Con los riesgos a su respectiva integridad, ¿qué pasó en consecuencia, Anabel? ¿Se sabe? Bueno, Carmen, lo que sabemos, y recordarás que lo publicamos también en diciembre de 2019, el año pasado, justamente cuando estaba iniciando esta situación de Genaro García Luna, si uno concatena este documento, donde es, yo pienso que la audiencia debe estarse planteando muchas preguntas similares a las que tú y yo nos estamos planteando, ¿no? ¿Cómo es posible que la DEA tenga estos narcotraficantes violentos en México trabajando para ellos de una u otra manera solapando sus actividades criminales, como ocurrió ya en el caso de Vicente Zambada Niebla? Recordaremos en mi libro El Traidor lo que hablo, lo que revelo de esto. Ahora sabemos que no era solo el Mayo, no era solo el Chapo, no era solo Vicente Zambada Niebla. Ahora también sabemos que era este hombre, Edgar Valdés Villarreal, que recordemos al auditorio, es un hombre que trabajaba para Arturo Beltrán Leiva, que encabezó la sangrienta guerra contra los Zetas y contra el Cártel del Golfo, que tantos miles de muertos ocasionó en México. Bueno, este hombre tenía esta doble cara, era una moneda de dos caras. En la mitad de su tiempo era narcotraficante y en la otra mitad era informante del gobierno americano. El gobierno americano sabía de esta corrupción de García Luna. Lo que sabemos específicamente de esta información sensible que estos policías corruptos compartían con los narcotraficantes es que Luis Cárdenas Palomino, con la ayuda de Genaro García Luna y de Garza Palacios, un hombre muy cercano a García Luna que estaba en Colombia, le proveyó, es uno de los que le proveyó información a Arturo Beltrán Leiva para identificar a uno de estos informantes de la DEA y en consecuencia fue asesinado. Esto lo publicamos aquí en Aristegui Noticias en diciembre pasado, porque este caso, este documento, este hallazgo importante que acabamos de hacer, se concatena con lo que el propio Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, ya había declarado en este juicio de Chicago. Y comparto con tu auditorio, querida Carmen, una información que acabo de poder corroborar hace apenas unos minutos y que espero poder hacer el update del reportaje que vamos a publicar. En la carta que Edgar Valdés Villarreal me escribió en diciembre de 2012, donde él decía que era testigo directo de la corrupción de Genaro García Luna, ahora sabemos que esto no solo me lo había dicho a mí en la carta, ahora se entiende que también se los había comunicado en su momento al gobierno americano. En la carta señala que el propio Felipe Calderón había encabezado reuniones con narcotraficantes. Supongo, intuyo, que aunque toda la información que le dio la Barbie al gobierno americano todavía está sellada, está bajo sello, está clasificada, podemos intuir que si igual les informó de los policías corruptos, es probable que también les haya informado sobre Felipe Calderón. Él en esa carta me señalaba que en el 2010, cuando hubo el operativo para asesinarlo, para detenerlo, en realidad el objetivo de la Policía Federal era asesinarlo. Hoy tengo la información, acabo de tener la información corroborada, de que el jefe de ese operativo, en el que querían matar a Edgar Valdés Villarreal en el 2010, era Iván Reyes Arzate, el coacusado de Genaro García Luna en la Corte de Distrito Este de Nueva York, quien era un policía federal, quien fue un hombre muy cercano a García Luna, y quien, de acuerdo al testimonio de Edgar Valdés Villarreal, alias El Grande, era uno de los policías que acompañaba a Luis Cárdenas Palomino en aquellas reuniones con Arturo Beltrán Leiva. Este hombre que hoy es coacusado de García Luna, acusado también de narcotráfico y de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, era quien en 2010 quería asesinar a Edgar Valdés Villarreal. Ahora podemos entender las razones de por qué, y bueno, me parece que aún hay muchas preguntas que responder sobre si el gobierno americano vía esta información, ¿qué fue lo que hizo? ¿La compartió con el gobierno mexicano? Me parece que ahí hay una serie de preguntas que exfuncionarios del sexenio pasado y funcionarios actuales deberían de responder. Sin la menor duda, y bueno, pues desde luego están esas preguntas abiertas, pero varias de las preguntas abiertas empiezan a tener respuesta precisamente gracias a documentos como los que estás aquí presentando, Anabel Hernández. Y bueno, desde luego, pues esta doble cara, esta dualidad del personaje Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, pues es totalmente identificada en esta tarea que estás presentando, porque al final de cuentas, por un lado, informante de la DEA y del FBI, como a la vez era parte integrante del propio narcotráfico, y
y el papel jugado por este personaje, bueno, pues nos evoca imágenes, Anabel. Ahora tener esta información nos evoca imágenes como aquella vez cuando lo detuvieron y lo mandaron a Estados Unidos. Nos preguntábamos, incluso hubo hasta cierto jugueteo con la sonrisa de la Barbie, que decíamos, ¿de qué se ríe la Barbie cuando lo detuvieron? Era una situación extraña porque el personaje pues estaba viviendo una detención y no parecía que estaba sufriendo, sino tenía una cierta sonrisa extraña, ¿no? No sé si derivado de todo esto, ahora podemos entender de qué se reía la Barbie, ¿no? Absolutamente, ahora podemos entender, y ahora también podemos entender realmente el nivel de información que el gobierno americano sí tuvo sobre la corrupción de Genaro García Luna, no después, sino en su momento. Y sabemos que, como sea, pues siguieron trabajando con él. Recordarás que hace no mucho tiempo el compañero Jesús Esquivel le hizo una importante entrevista a la ex embajadora Jacobson, donde ella hablaba pues que bueno, que aunque no había confianza, tenían que trabajar con estos policías que pues se decían cosas de ellos. Pero aquí estamos hablando de que no solo se decían cosas de ellos, estamos hablando de que un informante de la DEA, este narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, les daba información puntual. De acuerdo, y eso es muy importante señalarlo, es crucial señalarlo, de acuerdo a este documento judicial, el Departamento de Justicia, el gobierno americano reconoce que la información dada por este Edgar Valdés Villarreal era veraz. Uy. Es decir, la habían podido confirmar su autenticidad. Esto le da una magnitud diversa a la carta aquella del 2012, donde mucha gente dijo, pero es palabra de un narcotraficante, no se le puede creer. Borolas a la García cárcel. Luna, el propio Calderón, esquivaron la carta descalificando, diciendo, es un narcotraficante. Ahora sabemos que no era solo un narcotraficante. Ahora sabemos que era un informante del gobierno americano. Me parece que hay muchas personas aquí que ahora deben dar muchas respuestas. Ahora, déjame, Anabel Hernández, subrayarle al público, ya lo puede revisar con detenimiento en www.aristeguinoticias.com. Todo esto que estamos hablando está por escrito, está este reportaje que estás presentando en este espacio, en estas horas. Pero déjame enfatizar esta parte de lo que estás aquí planteando. Este documento del cual estás hablando, que está revelando cosas tan importantes, que es un documento relativamente reciente, 2018, en aquella audiencia en la que se pusieron los elementos de la Fiscalía, la Fiscalía y la defensa de la Barbie, para saber cuántos años se le determinaban de sentencia para ser condenado. Y bueno, pues lo más importante, la parte más fuerte de este documento de aquel 2018 estaba clasificado y pasaron los 2 años, mantenido en reserva todo esto hasta 2020, que es en donde estamos ahora, y es en donde la periodista Anabel Hernández acude a estos documentos ya ahora desclasificados y que se están dando a conocer por primera vez esta mañana. Es correcto, Carmen. Debo señalarte que en mi experiencia he revisado, he nadado, he buceado en todos estos documentos, archivos que suelen haber en estas cortes de distrito judiciales en Estados Unidos, y son archivos difíciles porque muchos de ellos, la información más sensible es clasificada, está sellada. Por ejemplo, en el caso de Vicente Zambada Niebla, todo lo que él había revelado al gobierno americano quedó bajo secreto. Yo pude tener acceso a esa información, no porque hayan abierto los documentos ahí en la corte de Chicago, sino porque tuve acceso a ese diario secreto. Sin ese diario secreto no se hubiera podido conocer. Por esto estoy realmente, el valor de estos documentos que hoy podemos ver públicamente en inglés, porque vienen de esa corte de Atlanta, Georgia, son documentos realmente muy importantes. Estuvieron bajo sello, y ahí en la introducción de estos documentos se explica por qué estaba la información bajo sello. Incluso hubo una larga discusión en aquella audiencia diciendo por qué esa información tenía que estar bajo sello, es decir, clasificada, porque significaba un riesgo para el propio Edgar Valdés Villarreal, para su familia, para sus hijos, para sus hermanos. Edgar Valdés es un hombre que es originario de Estados Unidos, nacido en agosto de 1973. Él pertenece a una numerosa familia, 8 hermanos y su padre y su madre, ahí de Laredo, Texas. Era una familia pobre, pero era una familia que no estaba vinculada a los carteles. No es como, la Barbie no era de estos hijos de capo que pues siguen los pasos del padre. Su padre era un hombre pobre, humilde, pero de acuerdo a lo que se describe en documentos de la propia corte, era un hombre trabajador, era un hombre incluso muy conservador.
Su hijo fue torciendo el camino, Edgar Valdés fue torciendo el camino desde los 18 años comenzó, y uno puede ver en este retrato que se hace en la corte, esta cronología de sus diversas actividades criminales, como en 2010, cuando él tenía apenas 18 años, lo acusan de homicidio imprudencial por haber participado en un accidente donde muere una persona. No es sancionado y después él entra en esta dinámica de estar violando constantemente la ley, lo detienen por posesión de marihuana, lo meten a la cárcel de una manera casi milagrosa, no cumple la sentencia de 7 años, sino liberan antes, lo liberan y de nuevo vuelve a delinquir hasta que en el año 2000 abandona Laredo, Texas, y se pasa a Nuevo Laredo, ahí en Tamaulipas, y es ahí realmente cuando Edgar Valdés Villarreal inicia esta carrera criminal. Todos estos detalles, toda esta información de cómo en el 2004 hizo una primera aproximación con el gobierno de Estados Unidos, intentando que le borraran una orden de aprehensión que tenía en ese momento vigente. Y el Departamento de Justicia, la condición que le puso es, bueno, si quieres que te ayudemos, tienes que ayudarnos a capturar a Arturo Beltrán Leiva y a Joaquín Guzmán Loera. Estás trabajando con ellos, ahora ayúdanos a capturarlo. Edgar Valdés Villarreal en ese momento. Ese es el punto medular de la historia. Negoció la Barbie con el gobierno de los Estados Unidos para infiltrarse por parte de la DEA dentro de las agrupaciones criminales en México, y es de esta forma que entregó todas estas evidencias que a lo largo del tiempo ha dicho Anabel Hernández que tiene la Barbie, no solo donde inculparían a Genaro García Luna, sino que también estaría inculpado el comandante Borolas. Así que me gustaría que dejaran aquí abajo en los comentarios qué piensan de que por fin se confirma que la Barbie era ese personaje infiltrado por parte del gobierno de los Estados Unidos que día y noche estaba entregándoles información y evidencia a este gobierno, y seguramente esto pasará a ser parte de la carpeta del juicio de Genaro García Luna, pero también tendrá que ser llamado a testificar por parte de la autoridad norteamericana el comandante Borolas. Por fin se está haciendo justicia, y gracias a Anabel Hernández por revelarnos toda esta información.